saludo a cada uno de ustedes. Una vez más nos volvemos a encontrar y le agradezco que me acompañe y juntos estudiar la palabra de Dios. Así es que hoy vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7 y otros pasajes relacionados a este tema de hoy. Así es que voy a leerle yo de la Biblia de las Américas este pasaje que dice así: Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad o al ordenado por Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos, porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pues ustedes también pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deben: al que impuesto, al que tributo, al que temor, al que honor. Oremos. Señor y Padre bendito, en este día te damos las gracias por permitirnos estudiar una vez más tu palabra. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, permite poder entender la importancia, Señor, de las autoridades que tú has puesto en nuestras vidas, empezando por ti, porque tú eres la base de toda autoridad puesta, Señor. Así que, Padre, te pedimos pues que nos ayudes a poder entender esto. Perdónanos cuando no nos sujetamos a tu autoridad, Padre, y somos desobedientes y hay consecuencias. Padre, gracias pues por tantas bendiciones. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar un tema que es un poco difícil a veces de hablar, pero que es muy importante y es bíblico. Vamos a hablar sobre el concepto bíblico de la autoridad. Y digo eso porque hoy en nuestros días, tristemente, la mayoría de nosotros vemos a la autoridad como algo que es contrario a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros anhelamos, sea en el gobierno, sea en la familia, sea en la iglesia y sea obviamente en el trabajo o donde Dios ha impuesto alguna autoridad. Le cuento la siguiente ilustración, es posible que usted ya la ha escuchado, pero este niño, a quien como siempre llamaremos Pepito, a la escuela, él era un alumno en su escuela, pero Pepito era un niño, ¿verdad? De esos niños que son muy hiperactivos, mucha actividad, mucha adrenalina, y obviamente pues esto traía disrupción en el salón de clases. La maestra ya había hablado con sus padres y obviamente pues este muchacho no hacía caso. La maestra le está diciendo: Pepito, siéntate, Pepito, deja de estar molestando a tu compañero, Pepito, deja, ¿verdad?, de estar parándote, etcétera. Bueno, entonces la maestra, ya cansada, le dice: mira, Pepito, si tú no haces caso, toda esta semana, porque era lunes, toda esta semana vas a quedarte sin recreo y vas a tener que hacer trabajo extra durante ese tiempo del recreo en la escuela. Así es que o haces caso o vas a recibir las consecuencias. A lo cual el muchacho se le queda viendo a la maestra y le expresa lo siguiente: bueno, me voy a sentar, pero por dentro de mí voy a estar parado. Y eso nos parece chistoso, pero ¿sabe qué? Esa es una actitud que muchas veces nosotros tomamos ante la autoridad. La autoridad ha sido impuesta por Dios, como leímos aquí en este pasaje, y es importante que nosotros entendamos. Dios ha dado una estructura de autoridad y obviamente recuerde, como dije yo anteriormente,
Dios es la fuente de toda autoridad, como vimos aquí en este pasaje de Romanos 13 del 1 al 7. Entonces, Dios es la base, Dios es el fundamento de toda autoridad. Y sobre eso nosotros, ¿verdad? Tenemos autoridad en el gobierno y también tenemos autoridad en el jefe de trabajo, tenemos autoridad en la familia con los padres, tenemos autoridad en la iglesia con los pastores o el pastor y tenemos autoridad con el esposo en el matrimonio. Estos son, ¿verdad? Las autoridades que Dios ha establecido para nosotros los seres humanos. Entonces, pues, todos nosotros, tristemente, los seres humanos, por tener una naturaleza pecadora, ¿verdad? Somos difíciles de someternos, de sujetarnos a nuestras autoridades. Todos nosotros, empezando por mí, resentimos muchas veces la autoridad. Y como dije, ya sea en el gobierno, ya sea nuestro jefe en el trabajo, ya sea nuestros padres, ya sea en la iglesia o ya sea en el matrimonio con el esposo. En otras palabras, el pecado, fíjese, se manifiesta en nosotros en cuanto a la autoridad en forma de rebeldía. O sea, nos rebelamos en contra de dicha autoridad porque obviamente nosotros no la consideramos como algo a lo cual deberíamos de sujetarnos. Pero hoy recuerde que usted, si está escuchando este mensaje, o usted es cristiano o usted está buscando ser cristiano, y ahí es donde yo le hago esa invitación. Como cristiano, ¿verdad? Es importante que todos nosotros entendamos que toda autoridad es puesta, ha sido establecida por Dios para nuestro beneficio y que obviamente debemos de someternos a esta, puesto que siempre vamos a encontrar algo positivo que aprender. La autoridad, obviamente, ¿verdad? Es algo que nosotros, obviamente, mis hermanos, muchas veces no le vemos propósito, pero Dios en su gran sabiduría, Él obviamente sí tiene propósito. Primeramente, vamos pues a definir lo que es la autoridad. Según el diccionario de la Real Academia, dice que autoridad es la potestad o el poder que tiene una persona sobre otra a la que le está subordinada. También dice, ¿verdad?, que es una persona que está revestida de algún poder o mando. Por ejemplo, en el hogar tenemos a los padres tienen autoridad sobre los hijos. También la autoridad se dice que es el crédito y fe que por su mérito se da a una persona en determinada materia. Por ejemplo, cuando nosotros estamos conduciendo, sabemos que hay policías, ¿verdad?, que guardan el orden civil, el tráfico, etcétera. Y obviamente ellos, cuando usted los ve uniformado, usted le debe dar respeto a esta autoridad. Aunque muchos obviamente no vemos a esa autoridad con respeto o como algo positivo. Hemos sido afectados. Ahora, yo no estoy defendiendo y estoy diciendo que la autoridad es perfecta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que ha sido contaminado por el pecado y nosotros mismos tenemos, ¿verdad?, pecado y no vemos a la autoridad como algo positivo. Ahora, dentro de todo esto, recuerde, la única autoridad que es correcta y que está bien siempre y que nunca va a fallar es Dios, porque Dios es perfecto, Dios no tiene pecado y Dios obviamente es el único. Ahora, tristemente, en el gobierno, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, a veces, ¿verdad?, vamos a fallar como autoridades. Pero ahí es donde nosotros también, como creyentes, como trabajadores, como ciudadanos de un país, como hijos en una familia, donde tengamos autoridad, tenemos que aprender, a pesar de lo que nosotros sentimos en contra de esa autoridad, aprender a sujetarse. Ahora, existen obviamente ciertas áreas en las cuales si la autoridad está, ¿verdad?, yendo más allá de lo que le corresponde, obviamente nosotros no podemos sujetarnos a esa autoridad si está violando principios. Por ejemplo, si el gobierno
nos dice que nosotros obviamente debemos de aceptar ciertas prácticas que van en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Una de ellas es el creyente, el cristiano, está en contra del aborto y nosotros no podemos aceptar el aborto. Aunque el gobierno diga que es correcto, nosotros no podemos aceptarlo porque viola los principios de Dios. Ahora, si una persona lo quiere hacer, lo hace, pero nosotros respetamos la vida. De la misma manera, si el gobierno dice que está bien usar droga, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque viola un principio que la palabra de Dios nos dice. Entonces, fíjese que la autoridad tiene que también ser analizada, pero usualmente Dios permite que la autoridad, ¿verdad?, nos confronte y que nosotros podamos pensar qué es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, yo diría, una definición de autoridad es una institución o una persona la cual tiene el poder o el control de ciertos privilegios o estatutos en otros, como dije, en la familia, los padres, el esposo y la esposa. En este caso, el esposo tiene autoridad sobre la esposa y los hijos, pero cuando están los dos juntos, el padre y la madre tienen autoridad sobre los hijos, en la iglesia, en el gobierno, en el trabajo, etc. Ahora, pues, ¿qué significa entonces estar bajo autoridad? Estar bajo autoridad significa que vamos a sujetarnos a una persona o a una institución creyendo que esta, ¿verdad?, se le ha delegado o se le ha asignado cierto poder, cierto mando, cierto control para hacerlo de una manera responsable, sabiendo que va a dar cuenta de ello. Fíjese que eso es algo que también todo aquel que posee autoridad tiene que entender eso, que la autoridad que se le ha asignado, sea en el gobierno, sea en la familia, sea en el trabajo, en la iglesia, tiene que saber que va a entregar cuenta. Ahora, ¿de dónde sacamos eso? Bueno, la palabra de Dios nos rige. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, 10, antes de leerlo, le explico brevemente. En la segunda carta de Corintios, Pablo tiene gran conflicto con los creyentes de la iglesia de Corintio. Estamos hablando aproximadamente hace 2000 años. Y ellos se resistían a aceptar que Dios había puesto a Pablo, ¿verdad?, como un líder de su iglesia, como un apóstol, uno de los últimos apóstoles, y que él estaba, ¿verdad?, dándoles dirección, estaba dándoles, ¿verdad?, a enseñanza, doctrina, para que ellos pudieran aprender. Muchos de estos hermanos, no todos, pero muchos o la mayoría, estaban en contra de la autoridad de Pablo. Y había una resistencia. Lo despreciaban en cierta manera y Pablo obviamente pues apela a ellos y escribe esta segunda carta. Y en 2 de Corintios 13:10 él les dice lo siguiente: por esto os escribo estando ausente. Pablo no estaba ahí, les mandó esa carta para no usar de severidad cuando esté presente. O sea, Pablo iba a ir a visitarlos, iba a estar con ellos. Dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Ahora, fíjese, Dios le dio autoridad a Pablo para ir a esa iglesia, para trabajar en esas iglesias que él había establecido. Dios me la ha dado, dijo él. Ahora, fíjese lo que dice, para edificación y no para destrucción. O sea, toda autoridad, sea padre, sea gobierno, sea pastor, sea jefe de trabajo, ¿verdad? Todo persona que tiene autoridad sobre otros tiene que entender que va a dar cuenta que esta autoridad es para edificación y no para destrucción. O sea, Pablo estaba apelando a estos creyentes para que entendieran, ¿verdad?, que él no quería causarles daño. Pablo quería edificarlos. Pablo quería, ¿verdad?, que ellos se comportaran conforme al carácter de Cristo. Y si usted lee la primera carta de Corintios de Pablo a los Corintios, va a encontrar una serie de errores en esta iglesia, todo tipo de pecado, pecado de inmoralidad sexual, pecado de rebeldía, pecado, ¿verdad?, de muchos tipos, que ahí hay una serie que yo di hace ya varios tiempo sobre los pecados que había en la iglesia de Corintios. Y entonces Pablo, ¿verdad?,
tiene esa preocupación y Él sabe, yo quiero ayudarles a que ustedes puedan ser edificados. El propósito de Pablo es que ellos aprendieran a ser buenos discípulos para que pudieran honrar y glorificar con sus vidas ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Ahora, en segundo, ¿cuáles son las 4 autoridades instituidas y asignadas por Dios? Como dije ya anteriormente, tenemos al gobierno y al jefe. Ahora, ¿dónde encontramos eso? Ya leí yo Romanos 13 del 1 al 7. Tenemos en la familia al esposo y a los hijos, y para esto le leo yo rápidamente en el libro de Colosenses capítulo 3 versículos 18 al 22. Dice así: mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres. Fíjese que ahí manda a Pablo a las mujeres a estar sujetas a sus maridos y a los maridos amar a sus mujeres, a sus esposas. No sean ásperos con ellas. Luego habla a los hijos. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Y luego habla, ¿verdad?, a los trabajadores, aquellos, ¿verdad?, que ya sea eran esclavos o que trabajaban para alguien. A que recuerden, en aquellos tiempos había mucho esclavo. En el versículo 22 dice: siervos, obedezcan a todo en sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Fíjese que esa es una buena motivación, temiendo al Señor. O sea que todos nosotros, vamos a pasar por ciertos momentos, sea en la iglesia, sea en el gobierno, sea en la familia, sea en el trabajo, sea donde estemos, en la escuela, que nuestro maestro o maestra es nuestra autoridad. Vamos a pasar por momentos difíciles donde vamos nosotros a preguntarnos si está correcto. Debemos de sujetarnos a la autoridad de esta persona. Y obviamente la palabra de Dios no lo dice que así es. Fíjese que hay ciertos elementos envueltos en la autoridad que tienen que ver con nosotros, con el hombre directamente. ¿Qué quiere decir con eso? Fíjese que en el pasaje que leí dice: sujétense a sus siervos voluntariamente. O sea, que ahí, cuando nosotros analizamos aquella autoridad que está sobre nosotros, tenemos que aceptar voluntariamente. O sea que aceptamos esa autoridad o la rechazamos y nos rebelamos. Y hay que tener cuidado, porque recuerde, una persona va a tener defectos de carácter. Y el que tenga defectos de carácter o defectos físicos que tal vez a nosotros no nos gustan, porque y a veces no son ni defectos, a veces son ciertas características de la persona. Por ejemplo, puede ser que usted tenga un jefe o una jefa que es mujer y a usted como hombre no le gusta. Bueno, eso es independientemente de le guste o no le guste. En el hogar eso no aplica. ¿Por qué? Porque si usted vio en Colosenses, dice que las mujeres deben de sujetarse a su marido. En el hogar la autoridad es el esposo, después la mujer juntamente con su esposo, ¿verdad? Gobiernan sobre los hijos, pero la mujer debe de estar sujeta a su marido. En la iglesia también. Y hay mucha gente que dice: ¿y dónde en la Biblia dice que debemos de sujetarnos a nuestros pastores? Bueno, la Biblia nos lo dice en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17. Leo yo de la Biblia de las Américas, que dice así. Dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Fíjense cómo ahí nos habla de dos cosas: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Ahora, repito, no estamos hablando de una obediencia ciega. Estamos hablando, ¿verdad?, de que si usted conoce a su pastor, si usted conoce a sus líderes, a sus ancianos, como usted quiera llamarles en su iglesia, y son hombres de Dios y le están enseñando algo que es bíblico, pues usted tiene que sujetarse a eso. He tenido muchas personas jóvenes,
a mujeres en que me dicen, es que yo no quiero sujetarme a mis padres, no quiero sujetarme a mi marido. Y me dan ciertas características, ¿verdad? Que obviamente sí, el hombre puede en cierta manera fallar, pero eso no, ¿verdad? No es una excusa para no sujetarse. Y por eso dice el apóstol Pablo, maridos, amen a sus mujeres y sujétense, y no sean ásperos con ellas. De la misma manera, hijos, aprendan a sujetarse a sus padres. Ahora, todo eso, si nosotros no sabemos analizarlo y aplicarlo, ¿verdad? Pues nos va a causar en nosotros mismos, ¿verdad? Amargura, etcétera, como vamos a ver más adelante. Entonces, fíjese que cuando estamos hablando de nuestra voluntad, también entran nuestros sentimientos o nuestras emociones, porque nosotros lo expresamos de una manera, cuando no queremos aceptar la autoridad, ¿verdad? Lo expresamos de una manera negativa. Decimos, ponemos cara larga, dejamos de hablarle a la persona, empezamos a criticarlo, a criticarla, empezamos a ver qué falla, o sea, tenga cuidado, tenemos que tener cuidado de que nuestros sentimientos no nos lleven, ¿verdad?, a despreciar la autoridad. Y cuando sea posible, podemos hablar con esa autoridad y expresarle lo que está en nuestro corazón con respeto, recordando siempre que Dios ha puesto a esa autoridad. Mire, por ejemplo, a veces en el gobierno, tenemos todo tipo de gobiernos en este mundo. Y hay unos gobiernos que son opresivos. Aún, fíjese, a pesar de eso, Dios ha permitido que ese tipo de gobierno esté ahí. Dios tiene un propósito. Ahora, yo no estoy diciendo que están bien, pero Dios va a trabajar a través de esa persona. Ahora, obviamente, cuando hablamos de que, ¿verdad? A veces no nos queda otra más que sujetarnos, pero no vamos a hacer caso ciego a esa autoridad cuando se nos dice que matemos, cuando nos dice que robemos, cuando nos dice que hagamos cosas que van en contra de la moral. Recuerde, o sea, eso no es correcto. Pero a veces, como dije yo, son gobiernos opresivos y estamos nosotros viviendo bajo esas circunstancias. ¿Y sabe qué? Tenemos que orar por esa autoridad. Tenemos que pedirle a Dios que Dios trabaje en el corazón de esta persona y de todo su gabinete. Y Dios, mis hermanos, a veces va a permitir eso para traer a nuestras vidas ciertos cambios y que nosotros podamos entender ciertas cosas. Nuestra actitud es importante porque la actitud nos lleva a la motivación. Fíjese que nuestra motivación, lo que nos mueve a hacer algo, a veces puede ser por conveniencia, puede ser por miedo o puede ser por respeto. Fíjese que nosotros como cristianos, como creyentes, mis hermanos, recuerde, tenemos que entender eso. Para el mejor ejemplo que podemos usar es cuando nació el cristianismo. El cristianismo nació en la ciudad de Jerusalén con la primera iglesia en Jerusalén, pero después el Señor Jesucristo en Hechos 1:8 les dice, me seréis testigos y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, la iglesia nació, hubo persecución y recuerden, en aquel tiempo el imperio romano era quien gobernaba y persiguió a los cristianos, y muchos cristianos murieron, muchos cristianos, ¿verdad?, tuvieron que pasar por grandes vicisitudes, pasaron por gran sufrimiento. Pero ¿sabe usted que el cristianismo, mientras más era perseguido, más crecía? Los cristianos fueron perseguidos por más de 350 años, hasta que en el año 350, después del Señor Jesucristo, ¿verdad?, Constantino declaró al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano y paró la persecución. Pero todos estos creyentes, mis hermanos, fíjense, a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que eran llevados, ¿verdad?, al Coliseo y eran matados, comidos por los leones, matados por los gladiadores, por los perros, bueno, tantas cosas que les hicieron, ellos, mis hermanos, apelaron a la autoridad de Dios. Ahora, no aceptaron, por ejemplo,
al emperador, ¿verdad? Como un Dios. Ellos dijeron hay un solo Dios. Fíjese que ellos permanecieron firmes a sus creencias. Ellos no, ¿verdad? Aceptaban la idolatría, no aceptaban la inmoralidad. Eran gentes que con su amor, con su testimonio, ¿verdad? Ganaron a miles y millones de creyentes. Y eso es lo que debe de motivarnos hoy en día a nosotros. Es posible, mujer, que tengas un marido áspero, un marido, ¿verdad?, que no te valora. Es posible, hijo, hija, que tengas a un padre o tus padres, ¿verdad?, que no son lo que tú esperas que seas. Es posible que tengas un jefe en el trabajo. Es posible que te haga la vida difícil tu jefe en el trabajo. Es posible que el gobierno en el cual tú ahora, ¿verdad?, estés pasando por dificultades. Pero Dios aún sigue operando y sigue trabajando por medio de esa autoridad. Ahora, dice el pasaje en Romanos, ¿verdad? Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Causa de la conciencia. O sea, sabemos, fíjese, que cuando nosotros nos sujetamos a esa autoridad, lo hacemos porque honramos a Cristo. Por ejemplo, usted, mujer, cuando se sujeta a la autoridad de su marido, no es porque el hombre se lo merece, no es porque el hombre, ¿verdad?, es la gran autoridad. No, usted lo hace porque ama a Cristo. Y le habla con respeto. Y le hace saber, ¿verdad?, que usted está ahí. No, ¿verdad?, tanto por sus cualidades, sino porque usted ama a Cristo y que Dios puede usarle a usted. Por eso, recuerde, varón, hombre, ¿verdad?, que la autoridad que Dios nos ha dado es para edificación y no para destrucción. En el hogar, esa autoridad es para ser de bendición a la esposa, para ser de bendición a los hijos. Y vamos a fallar. En nuestro gobierno va a fallar. Nuestros pastores van a fallar. Nuestros padres, el esposo va a fallar. Nuestra madre va a fallar. Nuestros jefes en el trabajo, nuestros maestros, quien tenga autoridad, va a fallar. Y ahí es donde nosotros que tenemos autoridad debemos de humillarnos y confesar cuando fallamos nuestros pecados. Es posible que como pastor yo he sido áspero. Es posible que como pastor he fallado. Pero debo de aprender a humillarme. Hay algunos elementos envueltos en la autoridad que tienen que ver también, recuerde, con Dios directamente. Primeramente, tenemos que entender que Dios es soberano. Dios tiene control de todo. Que Dios, ¿verdad?, es el que ha puesto, muchas veces nos ha puesto en ciertos lugares para llevar adelante sus propósitos. Y si no me lo cree, mire, por ejemplo, en el libro de Génesis tenemos el gran ejemplo de José. José fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, fue vendido como esclavo, fue acusado, ¿verdad?, por algo que él no hizo. Potifar, la mujer de Potifar lo acusó de que la había abusado sexualmente, lo cual no fue cierto, lo mandó a la cárcel. Pero ¿sabe qué? Dios usó todo eso para un día levantar a José. Y Dios va a permitir a nuestras vidas esas cosas. Dios tiene sabiduría. En su sabiduría, ¿verdad?, Dios va a usar a esa autoridad de nuestra vida para desarrollar en nosotros ciertas cosas de carácter, protección. Dios, fíjense que ha impuesto la autoridad para dar protección, y ahí es donde todos nosotros tenemos autoridad. No debemos de olvidar, ¿verdad?, que esa autoridad es para protección y para orden, porque fíjense lo que dice el versículo 2. El versículo 3 dice: porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica, ¿qué?, lo malo. Fíjense que entonces la autoridad es puesta para dar protección. Y cuando un gobierno obviamente falla, pues una nación es un desastre. Para tener orden,
Por eso es importante que nosotros entendamos todas esas cosas. Mire, hay consecuencias cuando nosotros no estamos bajo autoridad. Primeramente, no hay un crecimiento tanto moral como espiritual. Cuando nosotros de verdad no estamos bajo autoridad, nos ponemos en rebeldía. Nos desviamos, ¿verdad?, de nuestro propósito. Hay amargura en nuestras vidas. Recuerde, pues, que Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos al estar bajo esa autoridad, porque esa autoridad nos va a dar protección, nos va a dar gozo, nos va a dar seguridad. En conclusión, ¿cuáles son entonces algunas de las razones para estar bajo autoridad? Mire, primeramente, Dios va a desarrollar carácter en nosotros, sea como miembros de una iglesia, como hijos, como trabajadores, como ciudadanos de un país. ¿Por qué? Dios va a usar a ciertas personas en nuestra vida para moldear nuestro carácter, que nos va a enseñar a ver ciertos ángulos de nuestra persona que nosotros necesitamos, mis hermanos, cambiar o reconocer. Y a veces Dios va a permitir personas duras en nuestras vidas para que nosotros podamos cambiar. Para tener una buena conciencia. Cuando nosotros, mis hermanos, nos sometemos a nuestras autoridades, no tenemos de qué ser avergonzados. Pero cuando nosotros no nos sujetamos a nuestras autoridades, fíjese, nuestra conciencia nos acusa porque somos rebeldes, porque no tenemos, ¿verdad?, sujeción para ser de testimonio. Cuando digo de testimonio, ¿verdad?, damos testimonio de que realmente somos cristianos. Mucha gente, ¿verdad?, no cree en nosotros. ¿Por qué? Porque ve en nosotros cómo nos oponemos y nos resistimos a la autoridad. Estar bajo autoridad, como dije anteriormente, es para protección. Dios va a usar a esos elementos para darnos protección. Y por causa también del pecado, ¿de quién? Del ser humano. La rebelión vino como consecuencia del pecado, de no querer sujetarse a la voluntad de Dios. Primeramente Satanás. Satanás se rebeló a la autoridad de Dios y quiso ser como Dios. Se ensoberbeció y desobedeció a Dios y Dios lo expulsó. Pero también después en el jardín de Edén, si usted recuerda, Satanás hizo lo mismo con Adán y Eva, los engañó y les dijo, ¿verdad?, ustedes serán como Dios. Con que Dios os ha dicho, fíjese, llevó la duda. Ellos no confiaron en lo que Dios les había dicho, desobedecieron el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y como consecuencia de ello, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entró el pecado. Y hoy, tristemente, la rebeldía es un pecado que nos daña y nos afecta. Por eso es importante que usted y yo aprendamos, ¿verdad?, a estar bajo autoridad. Que usted y yo aprendamos, pues, el concepto bíblico de lo que es la autoridad. Con eso en mente vamos a ir en oración. Padre, una vez más te agradecemos, te damos las gracias, la honra y la gloria por el privilegio y la oportunidad de poder, Señor, estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a entender la importancia de estar sujetos, de poder aprender, Señor, a que tú eres la fuente de toda autoridad y que tú has impuesto en nuestras vidas autoridades para nuestro bien. Que cuando esas autoridades, Señor, fallan, a nosotros aprender, Señor, a hacer lo que es correcto, a ir a ti en oración. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado. Te amamos y te honramos. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Una vez más les agradezco. Nos vemos hasta la próxima.